De Guy de Maupassant, el cuento Un duelo. La guerra había terminado. Los alemanes ocupaban Francia. El país estaba convulsionado, como un luchador vencido caído bajo la rodilla del vencedor. De un París enloquecido, hambriento, desesperado, comenzaban a salir los primeros trenes en dirección a las nuevas fronteras, atravesando lentamente campos y pueblos. Los primeros viajeros miraban por las ventanillas las llanuras devastadas y las aldeas incendiadas. Delante de las puertas de las casas que habían quedado en pie, unos soldados prusianos, con el casco negro en punta de cobre, fumaban en pipa a horcajadas de una silla. Otros trabajaban o charlaban como si formaran parte de las familias. Al pasar por las ciudades, se veían regimientos enteros haciendo maniobras en las plazas, y, a pesar del ruido de las ruedas, llegaban a ratos las broncas órdenes. El señor Dubois, que había formado parte de la Guardia Nacional de París mientras duró el sitio, se dirigía a Suiza para reunirse con su mujer y su hija, mandadas por prudencia al extranjero antes de la invasión. El hambre y las fatigas no habían hecho disminuir su gran panza de rico y pacífico comerciante. Había soportado los terribles acontecimientos con desconsolada resignación y amargas palabras sobre la ferocidad de los hombres. Pero ahora que, terminada la guerra, se dirigía hacia la frontera, veía por primera vez a los prusianos, pese a haber cumplido con su deber en las murallas y montado muchas guardias en las frías noches. Miraba con irritado terror a esos hombres armados y barbudos, instalados como si estuvieran en su casa en tierra francesa, y sentía en el alma una especie de fiebre de patriotismo impotente, al tiempo que esa gran necesidad, que ese instinto nuevo de prudencia que ya no nos ha abandonado desde entonces. En su compartimiento dos ingleses venidos para ver miraban con ojos tranquilos y curiosos. Eran ambos también gordos y hablaban en su lengua, consultando a veces su guía, que leían en voz alta tratando de reconocer los lugares indicados. De repente, el tren se detuvo en la estación de una pequeña ciudad y un oficial prusiano subió los dos escalones del vagón armando gran ruido con su sable. Era alto, llevaba un uniforme ceñido y una barba hasta los ojos. Su cabello pelirrojo parecía llamear, y sus largos bigotes, más pálidos, se prolongaban a ambos lados del rostro, cortándolo transversalmente. Al punto los ingleses se pusieron a contemplarlo con unas sonrisas de curiosidad satisfecha, mientras el señor Dubius fingía leer un diario. Permanecía acurrucado en su rincón como un ladrón frente a un gendarme. El tren se puso de nuevo en marcha. Los ingleses seguían charlando, buscando los lugares precisos de las batallas, y de repente, cuando uno de los dos extendía el brazo hacia el horizonte indicando un pueblo, el oficial prusiano dijo en francés mientras estiraba sus largas piernas y se recostaba sobre su espalda: Yo maté a 12 franceses en ese pueblo. Hice más de 100 prisioneros. Los ingleses, interesadísimos, preguntaron enseguida: «Oh, ¿cómo se llama ese pueblo?». El prusiano respondió: «Passbourg». Prosiguió: «Cogí a esos bribones franceses por las orejas», y miraba al señor Dubius riendo orgullosamente entre sus pelos. El tren seguía su marcha, pasando siempre por aldeas ocupadas. Se veía a los soldados alemanes a lo largo de las carreteras, al borde de los campos, de pie en un extremo de las barreras o charlando delante de un café. Cubrían la tierra como langostas africanas. El oficial extendió la mano. «Si hubiera mandado yo, habría tomado París, lo habría quemado todo
y matado a todo el mundo, y así se habría acabado Francia. Los ingleses, por cortesía, se limitaron a decir «Oh, yes». El otro continuó «Dentro de 20 años toda Europa, toda será nuestra. Prusia es más fuerte que todos». Los ingleses, inquietos, ya no respondieron. Sus semblantes, vueltos impasibles, parecían de cera entre sus largas patillas. Entonces el oficial prusiano se echó a reír, y mientras seguía echado hacia atrás, comenzó con sus bromas. Bromeó sobre Francia aplastada, insultó a los enemigos postrados, bromeó sobre Austria vencida hacía poco, bromeó sobre la defensa encarnizada e impotente de los departamentos, bromeó sobre la guardia móvil, sobre la inútil artillería. Anunció que Bismarck, con los cañones apresados, haría construir una ciudad de hierro, y de repente posó sus botas contra el muslo del señor Dubius, quien apartaba la mirada, rojo como un tomate. Los ingleses parecían haberse vuelto indiferentes a todo, como si de pronto se hubieran visto encerrados en su isla, lejos del mundanal ruido. El oficial se sacó la pipa y, mirando fijamente al francés, dijo «¿No tiene tabaco?» «No, señor». El alemán prosiguió «Pues le ruego que vaya a comprar cuando pare el tren». Y continuó entre risas «Le daré una propina». El tren pitó y ralentizó la marcha. Pasó por delante de los edificios incendiados de una estación y se detuvo. El alemán abrió la puerta y, aferrando a Dubius de un brazo, dijo «Vaya a hacer lo que le he dicho. Rápido, rápido». Un destacamento prusiano ocupaba la estación. Otros soldados miraban, de pie a lo largo de la empalizada de madera. La locomotora pitaba ya a punto de partir de nuevo. Entonces, de repente, el señor Dubius irrumpió en el andén y, a pesar de los gestos del jefe de estación, se precipitó en el compartimiento vecino. Estaba solo. Se desabrochó el chaleco, de tanto como le latía el corazón, y se secó la frente, jadeando. El tren se paró de nuevo en una estación, y de repente el oficial apareció en la puerta y subió, seguido al punto por los dos ingleses movidos por la curiosidad. El alemán se sentó enfrente del francés y, riendo de nuevo, dijo «¿No ha querido hacer mi encargo?» El señor Dubius respondió «No, señor». El tren acababa de arrancar. El oficial dijo «Ahora le cortaré los bigotes para llenar mi pipa», y alargó una mano hacia el rostro de su vecino. Los ingleses, siempre impasibles, miraron con sus ojos fijos. Había aferrado ya el alemán un pellizco de pelos y tiraba de ellos, cuando el señor Dubius le levantó el brazo de un manotazo y, agarrándole del cuello, le arrojó sobre el asiento. Luego, cegado por la ira, con las sienes hinchadas y los ojos inyectados en sangre, siguió estrangulándole con una mano y con la otra cerrada comenzó a propinarle furiosos puñetazos en el rostro. El prusiano, debatiéndose, trataba de desenvainar el sable y aferrar a su adversario tumbado sobre él, pero el señor Dubius lo aplastaba con el enorme peso de su panza y golpeaba sin descanso, sin tomar aliento, sin ver dónde caían sus puños. La sangre brotaba. El alemán, estrangulado, agonizaba, escupía los dientes, trataba en vano de rechazar a aquel gordo exasperado que le molía a golpes. Los ingleses se habían levantado, acercándose para ver mejor. Permanecían de pie, llenos de regocijo y de curiosidad, dispuestos a apostar por uno o por otro de los contrincantes. De repente el señor Dubius, extenuado por el gran esfuerzo, se alzó y se sentó sin decir palabra. El prusiano no se le arrojó encima, de tan aterrado,
aturdido por el asombro y el dolor como estaba. Tras recuperar el aliento, dijo: «Si no quiere darme satisfacción a pistola, le mataré». El señor Dubius respondió: «Cuando usted quiera, me parece bien». El alemán prosiguió: «Ahí está la ciudad de Estrasburgo, donde tomaré a 2 oficiales por padrinos. Tenemos tiempo antes de que el tren parta de nuevo». El señor Dubius, que resoplaba tanto como la locomotora, dijo a los ingleses: «¿Quieren ser ustedes mis padrinos?». Ambos respondieron a la vez: «Oh, yes». El tren se detuvo. En cuestión de un minuto, el prusiano había encontrado a 2 camaradas que trajeron las pistolas y ganaron las murallas. Los ingleses sacaban de continuo sus relojes, apretando el paso, apresurando los preparativos, inquietos por la hora para no perder el tren. El señor Dubius no había cogido nunca una pistola. Le pusieron a 20 pasos de su enemigo. Le preguntaron: «¿Está usted listo?». Al responder sí, señor, vio que uno de los ingleses había abierto su paraguas para protegerse del sol. Una voz ordenó: «¡Fuego!». El señor Dubius disparó al azar, sin esperar, y vio con estupor que el prusiano de pie delante de él se tambaleaba, levantaba los brazos y caía redondo. Le había matado. Uno de los ingleses exclamó un «oh» vibrante de alegría, de curiosidad satisfecha y de dichosa impaciencia. El otro, que seguía teniendo su reloj en la mano, cogió al señor Dubius por el brazo y se lo llevó, a paso gimnástico, hacia la estación. El primer inglés marcaba el paso, corriendo, con los puños cerrados, los codos pegados al cuerpo. 1, 2, 1, 2, y trotaban los 3 de frente, pese a sus barrigas, como 3 caricaturas de un periódico humorístico. El tren partía. Saltaron dentro de su coche. Entonces los ingleses, quitándose sus gorras de viaje, las levantaron agitándolas y luego, por 3 veces seguidas, gritaron: «¡Hip, hip! ¡Hurra!». Acto seguido, con expresión seria, tendieron uno tras otro la mano derecha al señor Dubius y volvieron a sentarse uno al lado del otro en su rincón.